Saludos a todos, queridos amigos. Hoy terminaremos con nuestra serie de historias de terror. Aún así, si os ha pasado o conocéis alguna, podéis enviárnoslo a nuestro Instagram o correo electrónico y poder subirlas en un futuro. Y, sin más dilación, empecemos. El charro venía de una familia pobre. Pese a las carencias materiales, a este joven jamás le faltó el amor de sus padres. Sin embargo, esto no parecía suficiente para él, ya que estaba obsesionado con obtener recursos para andar muy bien vestido y calzado. Los días pasaban, y el charro se llenaba aún más de frustración por la pobreza en la que vivía. Por más que trabajaba, el dinero no le alcanzaba para tener el estilo de vida que tanto deseaba. Al tiempo, sus padres fallecieron, y con ello creció la desgracia de aquel hombre, quien tomó la decisión de invocar al diablo para pedirle riquezas. Finalmente, logró que Lucifer se le apareciera. Este le ofreció todo el dinero que quisiera, pero a cambio debía darle su alma. El charro aceptó sin pensar la propuesta del diablo, sintiéndose victorioso, ya que por fin tenía lo que tanto había deseado: tener mucho dinero y poder cumplir cada uno de sus caprichos. El tiempo fue pasando, y el charro, ya entrado en edad, se fue dando cuenta que estaba muy solo. Nada lo hacía feliz. Las mujeres y amigos que tenía a su lado era solo por interés. Conforme fueron pasando los años, el charro olvidó el pacto que había hecho con el diablo, quien no tardó en aparecer y darle así un gran susto. Este hombre trató de esconderse, mandó a colocar cruces por todas sus tierras y a construir una capilla. El charro no podía estar tranquilo. El cobro de la deuda lo atormentaba cada segundo de su vida. Tomó la decisión de huir sin que nadie lo viera. Agarró su caballo junto con su bolsa llena de monedas de oro y se fue, pero el poder del diablo era más fuerte, y no tardó en darse cuenta de las intenciones del hombre. Nuevamente se le apareció y le dijo: iba a esperar a que murieras para venir a por tu alma, pero por tu cobardía te llevaré ahora mismo. El charro intentó reaccionar con su caballo, a quien el diablo también condenó al infierno, no sin antes dejarle la tarea de cobrarle a quienes le deben, y si lo hacía bien, dejaría que el hombre que acepte la bolsa con las monedas tome su lugar. A partir de ese momento, el charro fue condenado a sufrir un sinfín de tormentos en el infierno y solo salir para cobrar a quienes tienen deudas con Lucifer, con la esperanza de que algún día alguna persona avariciosa acepte las monedas y tome su lugar. Solo así, el charro negro y su caballo lograrían por fin descansar en paz. Como parte del servicio social propio de su nueva profesión de médico, Demetrio fue enviado a una apartada comunidad en lo alto de las montañas. Estaba muy emocionado de poder ayudar a la gente, pero al llegar se encontró mayormente desconfianza. Lo veían tan joven que les parecía inexperto. Tan solo un par de personas lo vio con buenos ojos y lo recibieron de la mejor forma posible, ya que llevaban meses sin un doctor en el pueblo. Así que lo acomodaron en una buena habitación en la casa de uno de ellos, y el resto se encargaba de darle comida o cualquier otra cosa que necesitara. Queriendo o no, finalmente todas las personas tuvieron que aceptarlo, porque no tenían nadie más a quien recurrir, y se le veía ir y venir a pie a altas horas de la madrugada para atender a algún enfermo en su propia casa. Había siempre alguien que lo acompañaba. Aunque el pueblo era pequeño, nadie quería que se perdiera. Una madrugada escuchó el ladrar de unos perros y fue a ver de qué se trataba. Distinguió alejándose una figura femenina y encontró en el suelo un rastro de sangre. Con ímpetu le rogaba que se detuviera, identificándose como médico y ofreciendo ayudarla. Sin embargo, la mujer parecía ida. Solo caminaba hacia el frente, con la cabeza agachada. Los rígidos y lentos movimientos con los que se desplazaba hicieron pensar al joven que se encontraba muy malherida, así que corrió para darle alcance. No fue tan fácil llegar hasta ella. Realmente se movía más rápido de lo que parecía, pero al estar cerca, sus ropas rasgadas y cabellera alborotada pusieron más nervioso al chico, pensando que algo muy malo le había pasado. Tocó su espalda. En ese momento, ella se dio la vuelta, mostrando su cuerpo cadavérico, emitiendo un lastimero grito de dolor en la cara del joven, que lo obligó a salir corriendo. Así el pueblo perdía a otro de sus doctores. Todo por guardar en secreto las apariciones de la mujer de la noche, a la que ellos están muy acostumbrados. Pero no así los citadinos, que hace mucho olvidaron que cosas como estas existen. Papá se marchó de casa. Escuché cuando le decía a mamá que no podía con tanta responsabilidad. Y ahora ella tiene un nuevo novio.
A mí él no me agrada, hace muchas cosas que no están bien, pero mamá no quiere creerme que es malo, ella está enamorada. Rompió todas mis muñecas y los juguetes de mi hermano, y dijo que fuimos nosotros, y después nos castigaron. Los recogimos de la basura para volver a armarlos, pero no quedaron muy bien. Mi muñeca Evelyn está muy molesta, no le gusta tener patas de palo y la cara llena de hilos, pero si los quito, su cara no se mantiene unida. Ella dice que no puede ver muy bien con esos botones que le puse en lugar de ojos. Para mí sigue siendo hermosa, pero no la veo muy contenta. Ha dicho que se vengará. Yo sé que la venganza no es buena, pero no creo que las muñecas lo sepan. Hace varias noches que ella se escapa cuando cree que estoy dormida, pero siento cuando toma mis manos lentamente y se las quita de encima. Luego me pone la almohada para que no me dé cuenta de que se ha marchado. Por la madrugada, ella vuelve a acurrucarse conmigo, y en las mañanas solo recibo regaños por travesuras que yo no hice. Todo está claro. Ella rompió la ropa del novio de mamá y también su guitarra. Espero que esa sea toda su venganza, porque por todo lo que hace, a mí me va mal. Ya no sé qué hacer. Lo mejor será que me vaya de casa. Si vivimos en otro lugar, Evelyn estará contenta, sonreirá de nuevo y volveremos a ser felices. Es una buena idea, iré a buscarla. Ojalá no haya empezado aún a romper cosas. A 2 días de la muerte de Olivia, Germán apenas había reunido el valor para leer su carta. Era algo extraño que ella la hubiese escrito, tal y como si presintiera que la muerte estaba cerca. Probablemente eso aterraba un poco al muchacho, temía lo que aquellas palabras le revelaran, pero aún así pudo por fin abrirla para leerla. Las primeras líneas le devolvieron la tranquilidad. Ella solo evidenciaba el gran amor que le tenía. Trataba de recordarle el día que se conocieron, todo lo que hicieron juntos, incluso las peleas. Mencionaba lo mucho que le gustaba observarlo mientras dormía, abrazarlo cuando tenía pesadillas, despertar a su lado las mañanas, después de acurrucarse en él toda la noche. Un par de lágrimas rodaron por la mejilla de Germán. Sin duda, extrañaría su cercanía, le sería muy difícil sobreponerse a su ausencia. Pero nuevamente le tranquilizó leer el último párrafo, en el cual se lanzaba una promesa. Ella juraba que no la abandonaría jamás, que no le permitiría sentirse solo, que seguiría abrazándolo a pesar de todo. Después de eso solo venía una amorosa firma, pero Germán ya no podía ni siquiera sujetar la hoja entre sus manos. Lo único que quería era tirarse en su cama y dormir hasta que el dolor pasara. Sin embargo, no podía conciliar el sueño. Daba vueltas y vueltas, y aunque sus ojos se cerraban, su mente no se apagaba. Pensaba en ella, la extrañaba. En cierto momento, alcanzó a percibir su perfume, mezclado con el olor a podredumbre. Callando su llanto, escuchó en la habitación una tenue respiración. Y allá, en el rincón más oscuro, algo se movía. Apuntó la lámpara hacia el rincón. Y ahí estaba Olivia. Se había escapado de su tumba y las garras de la muerte, solo con la intención de cumplir la promesa a su amado y estar con él eternamente. Y hasta aquí nuestra última parte de historias de terror. Esperamos que os hayan gustado. Recordad suscribiros y darle a la campanita para no perderos ningún contenido. Os agradeceríamos que le dierais like y compartierais el vídeo para ayudarnos a crecer. Muchas gracias por estar una semana más y nos vemos en la siguiente. Mucha suerte a todos, queridos amigos.